Chicas, bienvenidas al canal Celia B. Como me ven, acá estoy con un vestidito precioso. Ustedes dirán, ¿Celia se va a dedicar a la costura? No, voy a seguir haciendo crochet. En este caso lo que voy a hacer es alargar este vestidito en crochet. Tengo pensado hacer una pequeña serie de tutoriales modificando prendas, ¿verdad? Eso es algo muy útil en todas las casas. Siempre hay algo que podemos renovar, modificar, alargar a nuestro gusto, darle un toque diferente con el crochet. En este caso es un vestidito que voy a hacerle una especie de puntilla en el ruedo, en el bajo, para que quede más larga, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar. Les cuento primero qué voy a necesitar. Lo que vamos a utilizar en este caso es hilo, ¿sí? Es el hilo brisa que yo normalmente utilizo. Puede ser cualquier otro que sea finito, para que sea liviano, acorde a esta tela que es muy liviana. Primero voy a usar una aguja un poquito más gruesa para poder perforar y pasar el hilito de la puntilla. Después podemos ir usando una un poco más finita, ¿verdad? En este caso voy a utilizar una de 1.9 milímetros. Ustedes utilicen una fina acorde al hilo y a la prenda que ustedes tengan. Voy a comenzar en un lateral donde se une la parte delantera con la trasera. Allí voy a comenzar. Lo primero que voy a hacer es pinchar, ¿sí? Paso la aguja, donde la paso en el dobladillito, allí, pasando el dobladillito que tiene la prenda, ahí voy a tomar la hebrita, la saco hacia arriba, ¿sí? Y arriba hago un puntito, sostengo. Por detrás sostengo el resto de la hebrita porque la voy a ir tejiendo sobre ella para taparla, para esconderla ya desde la entrada. Hacemos una cadeneta. Nuevamente, vamos a la tela, pinchamos, ¿sí? Aproximadamente medio centímetro después de donde pinchamos anteriormente, sacamos la hebra y tejemos, hacemos y pasamos ese otro rulito, ¿sí? Nos queda siempre el rulito en la aguja. Hacemos una cadeneta más para darle espacio, llegar al medio centímetro nuevamente a ojo. Yo lo estoy haciendo a ojo, ¿verdad? No precisa. Si ustedes ven que se les complica, lo que pueden hacer es tomar una regla y van marcando medio centímetro, le van haciendo agujeritos o con una lapicera o con un lapicito suave del lado del revés pueden marcar si quieren. Recuerden seguir sosteniendo la hebrita por detrás, medio centímetro más allí, pinchamos nuevamente y sacamos hebra y tejemos un puntito, una cadeneta más y otro más. Así avanzamos y hacemos todo este enrejillado a lo largo del ruedo de nuestro vestidito o nuestra prenda. Hago una más, la cadeneta, voy a la prenda, pincho medio centímetro más allí, traigo la hebra, la estiro, la dejo flojita, no la aprieten, paso la otra hebra y sostengo. Luego tejo una cadeneta y ya esa cadeneta nos da el espacio suficiente entre punto y punto. Voy nuevamente a la prenda, pincho, voy en busca de la hebra, la traigo, la saco hacia arriba, tiro para que quede flojito y ahí voy. Otro puntito más y así todo alrededor de mi prenda. Bueno, gente, ya di toda la vuelta a este ruedo. Ya hice toda la bastilla, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la primera carrera de nuestra puntilla de ruedo. Primero, cadenetas para levantar. 1, 2, 3. Después, igual que abajo, hacemos una cadeneta más, ¿sí? Para hacer la separación correspondiente. Tomamos hebra sobre la aguja y pinchamos allí mismo, en el medio, ¿sí? ¿Ven? En el medio, pero tomando el hilo, ¿sí? Y vamos a hacer un punto alto. Tejemos nuestro punto alto y vamos a hacer una cadeneta de separación flojita, ¿sí? Flojita. No hay que apretar porque se nos puede ir achicando la puntilla, ¿verdad? Necesitamos que esté flojita. Y hacemos otro punto alto. Cadeneta, hebra, pinchamos allí en el medio y tejemos punto alto. Cadeneta, hebra, pinchamos en el medio y tejemos punto alto. Eso es lo que vamos a hacer todo alrededor.
Podemos hacerlo intercalado si queremos. Si en vez de pinchar en la base de la bastilla, podemos pinchar en el medio, ¿sí? Sería cadeneta. Les voy a mostrar nomás, no lo voy a hacer después, pero pincharíamos así en el medio, ¿sí? Nos queda como más levantadito, ¿verdad? Pero a mí me gustó hacerlo allí en la bastilla. Así que me quedo haciendo esto todo a lo largo de la primer carrera de esta puntilla de ruedo. Sigo hasta dar toda la vuelta al vestidito. Bueno, ya estoy en el último puntito, hago la cadeneta, ¿sí? Cuento, en la primera cadeneta cuento 1, 2, 3 y ahí es que voy a cerrar esta primer carrerita de varetas, viene a ser. Vamos a tejer la segunda carrera. Tomamos hebra, pincho ahí mismo en ese tercer punto de la primera carrera de cadenetas y tejo medio punto. Nuevamente hebra en el medio, entre las dos varetas, medio punto. Hebra, pincho el siguiente punto alto o vareta y tejo medio punto. Hebra y tejo en el medio, medio punto. Y tomo hebra y tejo en la siguiente cadeneta, medio punto. En total tejí el equivalente a los 3 puntos altos, ¿verdad? O sea, sería medio punto, medio punto, medio punto, medio punto y medio punto. En total hice 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos, ¿sí? 5. Y luego vamos a tejer cadenetas. Vamos a tejer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que cerramos punto por medio, ¿sí? ¿Ven? Acá está el punto del medio. Yo paso al siguiente, tomo hebra y ahí pincho y tejo medio punto. Repito lo mismo que hice al comienzo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos y nuevamente 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo hebra, salto un punto en la base y en el siguiente cierro y tejo nuevamente 5 medios puntos. Ya tenemos el primero. Eso es lo que vamos a repetir a lo largo de toda esta puntillita del vestido. Continúo y les muestro cómo seguimos. Vamos por la tercera carrerita. Primero 3 cadenetas para dar altura. 1, 2, 3. Esto equivale a un punto alto, ¿verdad? Tomamos hebra. ¿Recuerdan que acá abajo tenemos 5 puntos? Bueno, en el punto número 3, o sea, en el medio pinchamos y tejemos medio punto, ¿sí? Nuevamente tomamos hebra y pinchamos en el quinto punto de abajo y hacemos un punto alto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer una serie de varetas. Tomamos una cadeneta, hebra, en la base saltamos un punto y tejemos un punto alto. Otra cadeneta, tomamos hebra, saltamos un punto en la base y tejemos un punto alto. Ahí tejemos 3 cadenetas, 1, 2, 3, hebra y en ese mismo punto de base tejemos otro punto alto. Ahora tejemos una cadeneta y en la base, saltando un punto, tejemos un punto alto. Otra cadeneta y tejemos en el primer punto de los 5 puntos siguientes que tenemos en la base, tejemos otro punto alto. Se nos forma como un triangulito, ¿verdad? Así, se nos tiene que formar este piquito. Las resumo: punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, 3 cadenetas y otro punto alto en el mismo punto, ¿sí? Ahí se forma el piquito del triángulo. Después cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto. La siguiente parte es como hicimos al principio. Ya tenemos el primer punto, tomamos hebra, en el medio pinchamos, tejemos medio punto, ¿sí? Tomamos hebra y en el quinto punto hacemos otro punto alto. Eso es lo que vamos a repetir a lo largo de toda nuestra puntilla, ¿sí? Recuerden, son 2 pasos. Primero sobre los puntos bajos y luego sobre las cadenetas, ¿verdad? Eso se repite.
Vamos por una carrerita más y allí cerramos esta carrera. Ahora vamos a tejer una más. Vamos a comenzar acá en este piquito, en el primer piquito de los que se han formado en esta tercera carrera. Para ello nos vamos a ir con punto deslizado hasta allí. Vamos a tejer todos los puntos, todo con punto deslizado, hasta tejer en el piquito donde vamos a comenzar la carrera nueva. Ahí llegamos, ¿verdad? Llegamos al piquito. Ahí tomamos hebra y vamos a hacer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Todos esos medios puntos en ese piquito. Y de acá vamos a llegar al otro piquito con una cadeneta de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hebra y pinchamos adentro de ese otro piquito y hacemos 5 medios puntos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente una cadeneta de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos al otro piquito. Allí adentro 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Seguimos haciendo eso por toda la vuelta de nuestra puntilla. Bueno, vamos a tejer una carrerita más. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer 2 puntitos deslizados para llegar al medio de estos 5 puntitos que teníamos acá, si recuerdan. Ahí vamos a tejer medio punto, ¿sí? Y después 3 cadenetas. 1, 2, 3. Para llegar a la cadeneta esta central, ¿recuerdan? Acá vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 cadenetas. 1, 2, 3. Tomamos hebra sobre la aguja y pinchamos en el medio de los siguientes 5 puntitos que teníamos en el triangulito, ¿recuerdan? Nuevamente 3 cadenetas. 1, 2, 3. Tomamos hebra y hacemos en la cadeneta siguiente 5 puntos altos y así repetimos por todo el contorno. 2, 3, 4, 5. 3 cadenetas más. 1, 2, 3. Hebra y pinchamos en el medio, en el punto número 3 de los 5 puntos de base. Esa carrera es la que repetimos a lo largo de toda esta puntilla. Bueno, vamos a hacer otra carrerita más. Vamos a comenzar acá en el medio de estas cadenetas, ¿verdad? Son 3 cadenetas, ¿recuerdan? Vamos a ir con punto deslizado, vamos a tejer un punto, 2 puntos deslizados y ahí mismo vamos a tejer medio punto, ¿sí? Medio punto. Y a partir de ese medio punto vamos a hacer una cadeneta de 10 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que vamos a cerrar del otro lado de las 5 varetas, ¿verdad? Recuerdan que del otro lado hay 3 cadenetas. En el medio cerramos con medio punto. ¿Sí? Vamos a hacer, tomamos hebra, medio punto en el punto del medio. ¿Sí? Y medio punto en las otras cadenetas. ¿Sí? Son 3 medios puntos. Y a partir de ahí nuevamente 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cerramos pasando las otras 5 varetas, ¿verdad? Ahí, con medio punto. Medio punto acá en el centro. Y medio punto en las otras 3 varetas. Nuevamente 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cerramos pasando los 5 puntos altos. Así todo alrededor hasta terminar la carrera. Ahora vamos a pasar a tejer una carrera más. Vamos a trabajar en esta cadeneta. Primero 3 puntos altos que vienen a ser una vareta, ¿verdad? Una cadeneta más para separar, que es la separación, y
Tomando la cadeneta vamos a tejer un punto alto, una cadeneta para separar, otro punto alto, 3 cadenetas para separar, 1, 2, 3, tomamos hebra y allí mismo en la base tejemos otro punto alto, una cadeneta para separar, un punto alto, una cadeneta para separar, otro punto alto. En total vamos a tejer, contando las 3 cadenetas como si fuera un punto alto, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos altos separados, primero por una cadeneta y en el medio por 3 cadenetas. Ahora vamos a tomar hebra y vamos a pinchar en la base y vamos a tejer un punto alto, pero sin cerrarlo, o sea, cerramos la mitad. Dejamos el rulito en la aguja. Tomamos otra hebra, pinchamos en el siguiente punto, tejemos otro punto alto y vamos a cerrar esos 2 puntos altos, ¿sí? O sea que son 2 puntos altos cerrados juntos. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos acá. Tomamos hebra, pinchamos adentro de la cadeneta y tejemos un punto alto, una cadeneta para separar. Tomamos hebra, hacemos otro punto alto, 3 cadenetas para separar, 1, 2, 3, tomamos hebra, punto alto, cadeneta para separar, punto alto, cadeneta para separar y punto alto, ¿sí? Y acá en el medio 2 puntos altos cerrados juntos, 1 y 2, ¿sí? Y ahí los cerramos juntos y repetimos, punto alto, cadeneta, punto alto, 3 cadenetas, 1, 2, 3, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, y ahora los 2 puntos altos cerrados juntos, 1 y 2, y cerramos juntos. Eso es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la carrera. Les muestro qué es lo que se les va a formar, así, como un rombo, ¿ven? La parte de abajo, y esto es simétrico, esto es a espejo, digamos, ¿sí? Así se les tiene que formar, como un rombo, ¿sí? Con estos macizos en el medio, así hasta terminar. Hasta ahí estaría la primera parte, digamos. Si ustedes lo que quieren es simplemente hacer un detalle, ese tamaño ya estaría perfecto. Es una buena puntilla que le da un cambio radical a la prenda. En este caso, lo que queremos es alargar la prenda. Así que lo que voy a hacer es repetir este trabajo. Estas carreras las voy a repetir nuevamente para conseguir el doble de largo. Vamos a empezar con esta misma carrera que recuerdan que era esta primera carrera que está acá, no la de las varetas, sino esta, los medios puntos estos y 6 cadenetas para separar, ¿verdad? Eran 5 medios puntos, ¿recuerdan? 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos y 6 cadenetas, 5 medios puntos. Bueno, estos 5 medios puntos los vamos a hacer en estas cadenetas centrales donde formó el piquito y 6 cadenetas, pero en vez de 6 cadenetas vamos a hacer 7, porque recuerden que esto tiene que tomar vuelo, acompañar el vuelo que tiene el evasé del vestido, ¿verdad? Así que me quedo haciendo eso, repito esta parte nuevamente, todas estas carreras otra vez para tener el largo deseado y les muestro cómo queda, ¿sí? Bueno, gente, como ven ya estoy dándole el último toquecito a nuestra puntilla, que son estas onditas con estos picot, estos piquitos que se forman, que son 3 puntos de cadeneta cerrados sobre sí mismos. Bueno, quedó prontita la puntilla. Espero que les haya gustado este trabajo, que les sea útil. Les quiero recordar que se pueden suscribir porque subo videos regularmente. Agradezco sus comentarios, sus likes y los espero hasta el próximo videito. Chau, chau.